Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes para saludarles en primer lugar, junto con los saludos también de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y también deseando que se encuentren muy bien, con la ayuda del Señor, guardados bajo la mano poderosa de nuestro Señor. A todos mis hermanos y hermanas que puedan también compartir este momento de meditación, de reflexión a través de este devocional dominical que cada día domingo realizamos en el nombre del Señor. Quiero que en forma inmediata demos inicio a este devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a dar lectura, como es nuestra costumbre, a la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el libro de los Colosenses, capítulo número 3. Vamos a leer solamente el verso 9 y el verso 10. Colosenses, capítulo 3, versículo 9 al 10. Y la invitación es que usted pueda ponerse de pie en su hogar al oír la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, es para mí un motivo más que suficiente poder en este día dirigirme a ustedes, pero en primer lugar agradeciendo al Señor por esta vida que Dios me da, por esta salud que Dios me concede tener como regalo suyo, como regalo de su amor, de su gracia. Y sé que de la misma manera en que lo hace conmigo, lo hace con cada uno de nosotros, de ustedes. Lo hace con cada uno, desde el mayor al menor, porque Dios es el dador de la vida y el dador de todas las cosas. En este día, este devocional tiene solamente 2 versículos en los cuales Dios me ha inspirado a meditar, a pensar en esta tarde de día domingo 22 de agosto. Estamos terminando ya, es el penúltimo domingo del mes de agosto. Y verdaderamente es para mí motivo de máxima gratitud ver cómo Él está con nosotros. Pero en estos días también he meditado mucho en lo que Dios está haciendo en el mundo, que está permitiendo que el hombre también pueda realizar. Vemos que a través de las distintas situaciones, vemos cómo el hombre se autodestruye. Además de la pandemia, hemos tenido distintos movimientos bélicos, guerras. ¿Quién habría de pensarlo? Que en medio de una pandemia donde podríamos estar todos unidos, ayudándonos, ¿verdad? Cuidándonos, pero el ser humano es así. El hombre sin Dios es así. Aunque profese una religión, mire lo que está pasando en el Oriente. Profesan una religión, ellos dicen que lo hacen todo en el nombre de su Dios, pero verdaderamente, hermanos, mire cómo se persigue el hombre, cómo se da muerte, cómo se maltrata. Pero todo esto, hermanos, sumado a lo que está ocurriendo con nuestro planeta, ¿verdad? Los fenómenos naturales, ocasionados en partes también por la mano del hombre, todo esto vemos que es cumplimiento de lo que la palabra del Señor nos anticipa, ¿verdad? A través de las distintas profecías, a través de las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo y también de las palabras de los distintos apóstoles que hablaron sobre esto, y muy especialmente el libro del Apocalipsis escrito por Juan el apóstol. Vemos que todo esto es cumplimiento de la palabra del Señor. Este libro no nos miente, este libro no nos ha dicho cosas que no sucederán, sino que todo lo que está escrito aquí es algo que está sucediendo, ha tenido su fiel cumplimiento y lo seguirá teniendo. Por eso es que para la iglesia, para nosotros los cristianos, es importante que consideremos que la palabra es una lámpara en nuestro camino.
Pero en medio de esto tan general que hemos analizado brevemente, se están desarrollando nuestras vidas cristianas. Estamos viviendo el día a día, cada uno en sus actividades diarias, después de cualquier reunión, servicio, devocional o a lo mejor un culto, pero usted vive su vida diaria, donde está con su familia, o solo, o sola, o con sus compañeros de trabajo, o sus compañeros a lo mejor de su vida diaria, del día a día, los comerciantes, los vecinos, ¿verdad? Aquellos con los cuales usted se relaciona. Y en medio de esta vida, Dios a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos ha colocado un estándar de vida. ¿Y por qué es así? Porque la promesa de Dios es que nosotros, conforme a sus promesas, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde podremos ir a vivir por la eternidad. Y la Biblia nos enseña que en ese lugar que Dios ha prometido, tendremos lugar a ese lugar todos los que hayamos creído por la fe en Él, y que por la gracia de Dios seamos llamados hoy sus hijos. Pero no podemos vivir en esta tierra de cualquier manera, porque Dios nos ha dado a vivir una vida nueva. Y si usted lee en su Biblia o en el medio que usted tenga el capítulo 3 del libro de los Colosenses, donde están estos dos versos que hemos leído, desde el versículo 5 en adelante hay un título que dice la vida antigua y la nueva. Ya la vida antigua, entiéndase por aquella vida antes de que conociéramos a Jesucristo y el Evangelio. El Evangelio son sus gratas nuevas, son sus palabras, las palabras del Señor que Él vino a predicar al mundo, ¿verdad? Entonces, antes que yo conociera al Señor Jesucristo y su Evangelio, estas gratas nuevas, su predicación, yo vivía una vida antigua, una vida alejada de Dios, donde no tenía esperanza de vida eterna porque no le conocía. Le rechazaba, me avergonzaba del Evangelio de Él. Pero luego de haberle conocido, Él quiere que disfrute de una vida nueva. Y si usted mira el verso 5, el Señor les dice a esta iglesia que todavía tenía cosas antiguas vivas en ellos, les dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y les señala claramente lo terrenal para decirles que son cosas, son obras de la vida terrena. No son obras de esa vida que Dios nos dará un día ya en la gloria y de esta vida nueva que debemos tener los cristianos. Y les dice, haced morir en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego les dice, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y luego agrega Pablo diciendo ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis, y aquí está la palabra que hemos leído, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y habla del viejo hombre porque les habla, o de la vieja mujer podría decir, habla de aquel ser que moraba en nosotros, que se hacía dueño, ¿verdad?, de las obras nuestras y que éramos nosotros mismos, pero sin tener a Dios, quien es el renovador de la vida del ser humano. Dios nos bendiga en esta hora, el viejo y el nuevo hombre, la vieja y la nueva mujer. Dios nos ha dado un estándar de vida, una vida mejor. ¿Y cuál será este estándar de vida? Indudablemente, el estándar de vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el modelo, es el patrón por el cual debemos conducir nuestra vida. ¿Qué es un estándar? Un patrón es un modelo, es algo que sirve de referencia. Jesucristo es nuestro estándar. Jesucristo es nuestro modelo. Él es nuestro patrón a seguir, nuestra guía, es nuestra referencia de vida. Cuando hay algo que no sabemos cómo hacerlo, debemos preguntarnos cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo haría Él? ¿Qué haría Él en mi lugar? ¿Cómo respondería Él frente a esta situación?
Ayúdenos el Señor. Y si nosotros seguimos esa guía, ese patrón, ese modelo que es Jesucristo el Señor, mire, vamos a poder tener, como es en la vida material, garantizada la excelencia de la vida nueva, garantizada la calidad que Dios quiere de nuestra vida, garantizada esa acreditación, digámoslo de alguna manera humana, para entenderlo, que nos va a permitir llegar a su presencia como verdaderos hijos, como verdaderas hijas de Dios, ¿verdad? Y no como aquellos que habiendo gustado de la fe, dice la palabra del Señor, luego apostatan de la fe, es decir, renuncian a la fe, aún viviendo una vida aparentemente cristiana, viven una vida religiosa, sin embargo, sus corazones están lejos de Dios porque no han considerado en sus vidas el modelo, el estándar, la referencia, la guía, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no mentáis los unos a los otros. Podría haberse referido a cualquier otro pecado. En otras palabras, no pequéis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre, habernos sacudido de esa vieja vida antigua, y luego dice, y revestido del nuevo. Aquí está lo importante. El cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos amados, si recordamos usted quién lo creó, quién creó al hombre, fue nuestro bendito Dios. Génesis 1:26 muestra la intención divina de hacer al hombre a la imagen y semejanza de aquel que lo creó. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos cosas, imagen y semejanza. Y ejerza dominio sobre todos los peces y las aves, luego sobre todo el ganado y sobre toda la tierra. Eso es lo que Dios quería del hombre. Y el verso 27 dice, creó Dios, pues Dios al hombre. A imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y hay algunos que dicen, bueno, entonces Dios lo creó a su imagen, pero no a su semejanza. Pero si miramos la intención del verso 26, era crear al hombre a su imagen y su semejanza. Pero confirma Dios lo de la semejanza también, que no solamente hemos sido creados a imagen de Dios, sino que también a la semejanza suya, porque el mismo libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo número 1, dice, y este es el libro de las generaciones de Adán. Lo dice Moisés, el escritor, y dice, el día en que Dios creó al hombre. Dice así, a semejanza de Dios lo hizo. Y ahí vemos la confirmación que efectivamente el ser humano fue creado a imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Sin embargo, esta semejanza de ser un hombre, un ser semejante a Él, no es que Dios haya creado un Dios chico, porque Dios no tuvo una intención de crear a un Dios pequeño, como muchos aseguran, no, sino que simplemente crear una criatura, Él es el creador, y el criador, ¿verdad?, de esta criatura que lamentablemente, teniendo la semejanza de Dios, luego se alejó a causa de su culpa y de su pecado. Y la palabra del Señor muestra que habiendo el hombre por su culpa, por su pecado, haber caído en su pecado, en su culpa, se despoja a sí mismo de esa semejanza, se descubre desnudo junto a la mujer y luego avergonzados procuran esconderse allí en las hierbas del huerto, pero el Señor vistió esa desnudez y luego echó a correr el plan de la salvación, un plan de rescate. Y la palabra del Señor muestra de que ahora Dios quiso restaurar ese diseño humano, llevarlo, acercarlo a la imagen, no solamente divina de Dios mismo, sino que ahora a través de una imagen mucho más quizás cercana a nosotros, una imagen que haya sido probada en la especie humana y ya no nos llama a ser solamente a imagen y a semejanza de este Dios trino, sino que ahora prueba su diseño Dios. ¿Y cómo lo prueba? A través
de la persona de su Hijo amado, Jesucristo, quien lo encarna en un cuerpo, ¿verdad? Allí en Navidad siempre lo recordamos, en un cuerpo humano. Lo encarna para poder generar a través de su diseño humano semejanza real a lo que es verdaderamente Dios mismo, un Dios que se encarnó en la especie humana, se encarnó en un cuerpo humano. Romanos en el capítulo 8, la carta a los romanos, en el capítulo 8 nos habla de cómo Dios quiso también ahora hacernos conforme a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Esto Pablo lo comprendió, el Espíritu Santo se lo revela. Entonces en el capítulo 8, en el verso 29, Pablo habla un poco acerca de la eternidad pasada, aquello que Dios vio y conocía ya la eternidad al inicio de la creación, antes de que fuera creado el mundo incluso, porque Pablo dice, porque a los que de antemano conoció, es decir, Dios nos conoció a nosotros ya de antemano, entendiendo que habríamos de creer en su Hijo amado Jesucristo. Conoció, porque Dios tiene todo conocimiento. En la preeminencia de Dios, allá dice, a los que de antemano conoció, dice Pablo, capítulo 8 de Romanos, verso 29, también los predestinó. ¿Y los predestinó a qué cosa? Él dice así, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, qué maravilloso. Es decir, que usted y yo, los hijos de Dios, hemos sido predestinados, Romanos 8:29, predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios encaminó a la especie humana, a los que predestinó para que fueran ahora restaurados, salvos, hechos hijos de Dios, pero conforme a la imagen de su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted mira el mismo libro de los Romanos, que es un libro hermoso porque nos habla acerca de la culpabilidad humana y también del plan de la salvación, ahora en el capítulo número 12, si usted mira los primeros versículos, ahora nos llama a que entonces, entendiendo que Dios quiere y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, hermana amada, Dios le predestinó a usted, mire qué maravilloso es comprender esto. Nos conocía Dios y nos predestinó para ser hechos ahora conforme a la imagen de su Hijo. Ahora nos dice en el capítulo 12, verso 2, dice, y no os adaptéis al mundo. Nos llama a que no nos adaptemos a este mundo, no nos conformemos a este mundo, no os conforméis a este mundo, porque nuestro llamado es otro, ¿verdad? Ya lo decíamos recién al principio, por eso es que nosotros no nos debemos desesperar por lo que está sucediendo en el mundo, no nos debemos angustiar demasiado por lo que está pasando, porque sabemos que en el momento más adecuado, cuando este mundo ya no dé más, y el mundo claramente, hermano amado, está encaminado hacia eso, que hoy podríamos decir el mundo jamás ha estado pasando momentos tan terribles como los que hoy está ocurriendo. Jamás nunca el mundo había vivido tantos fenómenos naturales terribles que están allí golpeando a la vida humana y a la vida y a las especies en esta tierra, aún a las especies vegetales, como lo está haciendo hoy. Los peces se mueren, los vegetales se queman los prados, las selvas, las especies están siendo amenazadas en todo lugar, el ser humano se autodestruye, los microorganismos también destruyen a los animales, a la flora y también a la especie humana. Estamos viviendo momentos terribles porque también el planeta se mueve en su eje, las placas se mueven y generan movimientos tectónicos, terremotos, movimientos sismos que generan movimientos en las aguas, en fin. Llega la hora nada más en que viendo Dios que ahora el hombre, el ser humano y la especie humana desde el punto de vista social está convulsionada política y socialmente y religiosamente también, pues entonces está todo preparado para que suene la final trompeta y nosotros podamos volar a la presencia del Señor. Y por eso que Romanos 12:2, que estábamos citando recién, dice,
No os conforméis a este mundo. En otras palabras, no se adapten a esta vida, sino transformaos, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es aceptable y es perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos también se relaciona con el libro de los Efesios, que en el capítulo 2, verso 10, hace una reflexión acerca de lo que verdaderamente somos. Y allí Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí ya no está hablando de ese hombre que creó Dios en el Edén, de esa mujer que creó Dios en el Edén a partir de lo que era Adán, sino que está hablando de la iglesia de Dios, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los cristianos, de estos cristianos verdaderos que sirven a Dios con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, con un corazón que se mueve cada día en oración hacia la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verdaderamente Dios preparó buenas obras y nos enseña a entender cuáles son esas buenas obras en las cuales debemos andar como iglesia. Buenas obras inspiradas en el Espíritu Santo a través de lo que es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que entendamos que debemos ser movidos a hacer obras conforme al fruto del Espíritu. Y cuando esto ocurre, no es necesario esforzarnos más allá de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad será hacer la voluntad de Dios el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Hace algunos días atrás, una hermana me decía que ella deseaba que Dios hiciera su voluntad en su familia. Entonces yo le compartía este pensamiento y yo le decía, mira, no es que Dios quiera Él hacer la voluntad en tu familia, en tus hijos, sino que Él quiere que tú hagas su voluntad, que tus hijos aprendan a hacer la voluntad de Dios. Porque esto es muy fácil, es común en las iglesias que la gente dice, yo estoy orando para que Dios haga su voluntad en mí, como si el trabajo fuera de Dios. Esto yo lo he enseñado muchas veces. No es que Dios quiera que Él haga su voluntad en nosotros, sino que Dios quiere que entendamos que somos nosotros los que debemos hacer la voluntad de Dios conforme a lo que somos. ¿Y que somos? Somos hechura suya. Hemos sido creados a su imagen. Pero dado que por nuestra cuenta, como seres humanos creados por Dios, hemos fracasado en la vida, no podemos ser mejores. No podemos. Hemos echado abajo nuestra creación, hemos destruido lo que Dios ha creado en nosotros y en la humanidad en esta tierra. Es que Dios quiere rescatar a un pueblo nuevo, quiere hacerse de un nuevo pueblo, de una nueva creación. Y usted, amado hermano y hermana, es esta nueva creación porque somos hechura suya. Efesios 2:10, somos hechura suya. Alabado sea el nombre del Señor, el hombre nuevo, la mujer nueva, aquel que le ha conocido a través del Evangelio. Somos una nueva criatura. ¿Siente usted esto en su vida? ¿Se siente una nueva persona o vive su vida el día a día como siempre? Hermano amado, hermana amada, es importante que en nosotros podamos sentir esta verdad. Por eso el verso 10 dice, y revestido del nuevo.
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto quiere decir que un cristiano, una cristiana, no se queda conforme con haberle conocido un día, haber conocido el Evangelio y conformarse a eso, sino que aquí dice, el cual conforme, dice, a la imagen del que lo creó, está hablando del hombre nuevo, la mujer nueva, dice conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amados hermanos, yo no podría vivir un día sin sentir que en mí la obra que Dios un día inició se va renovando cada día. No podemos estar contentos o conformes creyendo que ya fue suficiente conocer a Jesús y el Evangelio. Al principio decíamos que hemos sido llamados a vivir una vida nueva, ¿se acuerda? A ser una nueva persona, a ser un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Desde cuándo? Desde el día en que Jesucristo apareció en nuestra vida junto al Evangelio. ¿Y por qué junto al Evangelio? Porque Pablo el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Amados hermanos en el Señor, pero eso no es todo. Eso no es todo. Si pudiéramos ser salvos inmediatamente desde ese momento y conformarnos a esa vida y vivir una vida cualquiera, sería fácil. Hay muchos que dicen que basta con eso nada más y de ahí no nos preocupemos porque Dios nos guarda hasta el día de nuestra redención. Entonces usted puede vivir de cualquier manera y no se preocupe porque Dios le va a salvar. Ciertamente estamos en las manos del Señor, es verdad, pero debemos sentir en nuestras vidas algo maravilloso y esto es que vivamos el Evangelio claramente y cada día renovándonos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso no lo vivimos, entonces debemos de preocuparnos. ¿Verdaderamente estamos viviendo una vida nueva en el Señor? Estamos viviendo esta vida que Pablo nos está enseñando. Pablo quiere más de la iglesia. Pablo quiere más de los cristianos. Quiere que los cristianos no se conformen a vivir solamente creyendo, cantando, escuchando un sermón, un culto, un devocional. Pablo nos invita a vivir una vida que se va renovando día a día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos como es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos. Por eso que si usted mira Efesios también, en el capítulo 4, en el versículo 23, Pablo dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que nuestra mente pueda renovarse todos los días. Y dice, os vestáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, mire, ve que Dios ahora nos llamó a restaurar esa creación inicial que Él había creado en el Edén, pero esto a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa? Que podamos ser renovados o vestidos del nuevo hombre, el cual, dice, la semejanza de Dios ha sido creado, mire, creado en tres cosas. Primero, en la justicia, luego dice, y santidad, pero agrega de la verdad. Qué maravilloso y profundo es esto. Es decir, que debemos ser renovados en el espíritu cada día, pero conduciéndonos hacia ese nivel espiritual, hacia la creación de un nuevo hombre, dice, creado en la justicia y santidad de la verdad. La justicia y santidad de nuestro Dios, de la deidad divina, alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos siendo renovados hacia esa creación nueva? ¿Está siendo usted cada día más justo? ¿Está siendo usted cada día más santo? Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos bendiga, pues esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y si no me falla la memoria, quiero terminar leyendo algún versículo que creo sería importante mirar y contemplar en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, me parece lo podríamos encontrar.
allá en el versículo 14, verso 13 primero y 14, dice: andemos como de día, honestamente. Luego dice: no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia. Y luego agrega así, dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y creo que para terminar aquí se centra esta renovación diaria que debe existir en nuestras vidas, hermanos y hermanas amadas, en que para todo cristiano sería más fácil ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, sufriendo menos si logramos vestirnos. Dice: si no vestíos, pero ¿cuál debe ser nuestra vestidura? Las escuelas dominicales han estado hablando de la importancia de ser vestidos como sacerdotes de Dios, pero aquí está el secreto: sino vestíos del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vestidos del Señor Jesucristo. Es decir, Él debe ser nuestra vestidura. ¿Cómo será esto, hermano? Qué supremo, qué maravillosas son las palabras que el Señor le ha permitido escribir a Pablo aquí. Vestidos del Señor Jesucristo. Si yo me visto del Señor Jesucristo, ¿qué verán los demás en mí? ¿Qué verán aquellas personas con las cuales yo me relaciono día a día? ¿Qué verían ellos en mí? Verían al Señor Jesús en medio de mi día a día, en medio de mis respuestas, en medio de mi forma de ser, en medio de mis palabras, en medio de mis relaciones humanas con ellos. Podrían ver en mí la persona de alguien más maravilloso. Y muchas veces ellos dicen: oh, y usted es una persona especial, y usted es cristiano, es religioso. Y muchas veces los cristianos sacamos pecho pensando que somos nosotros. No, es el Señor en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Pero es prueba de que usted, sin darse cuenta, está siendo vestido, renovado en el Espíritu y vestido de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aún Pedro, dice la palabra del Señor, esa noche que quiso esconderse de los que pensaban que él era un discípulo, esa noche que entregaron al Señor a muerte, el apóstol le había seguido, pero luego tuvo miedo porque lo reconocieron como uno de los apóstoles y él quería ocultarse y él decía: no, yo no soy uno de ellos. Y ellos decían: sí, tú eres uno de ellos, porque aún tu forma de hablar te delata. Luego otros dicen: tu forma de andar te delata. Es decir, que para Pedro era imposible haber negado que él era un hijo de Dios, que era un apóstol de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque había estado 3 años expuesto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue como aquellos rollos antiguos de la fotografía, ¿se acuerda usted? Que entre más rato, entre más minutos estaba expuesto el rollo allí ante esa luz ultravioleta, más perfecta salía la fotografía. Amados hermanos, y Pedro había estado expuesto durante 3 años y medio a esa luz divina que había descendido del cielo para transformar la vida del ser humano. Y Pedro le era imposible quitársela, era imposible de alguna manera renunciar a esa vida. Hermano amado, hermana amada, expóngase cada día, así como lo hace a través de este devocional, a la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y Él irá renovando su vida y haciendo de usted y haciendo en mí este hombre, esa mujer que Dios quiere hacer de todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que su iglesia sea como su Hijo amado. Dios quiere hacer que su iglesia sea como su Hijo amado. Dios nos ayude para que seamos conforme a su imagen y semejanza, restaurados conforme a como Él es. Y dice la Biblia que el día en que Él nos levante a su gloria, el día en que Él nos levante a su presencia, le veremos tal como Él es. Y la Biblia añade, dice: y seremos nosotros tal como Él. Dios nos bendiga,
Él bendiga esta palabra en nuestros corazones y para el Señor sea la honra y la gloria. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Señor, le doy muchas gracias por esta palabra. Bendígala en nuestros corazones, que sea de mucha bendición y ayude a mis hermanos, ayúdeme a mí, Señor, también, para que podamos renovarnos cada día a través de la oración. Ayúdenos a orar, a través de la lectura bíblica, ayúdenos a leer, a través de la meditación, ayúdanos a meditar, para que cada día tu iglesia, nosotros, podamos renovarnos en esta vida nueva que tú nos has dado y para que podamos parecernos cada día más a ti, mi buen Señor. Te damos gracias por todo, te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Invitados a nuestro próximo devocional dominical. Que el Señor les bendiga.